Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo Polos Opuestos en este día miércoles, mitad de semana, miércoles 6 de marzo. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Joaquín Lavín tuvo una cosa que se le fue alargando, si crucemos los dedos para que alcance a llegar. Ojalá que llegue. Ojalá que llegue, esperemos. Pero te tengo una sorpresa, Francisco, a partir de hoy día del programa. Así de gusto partir. Así es, con Mira, un fíjate libro. que nosotros en Buenas Tardes Mercado estuvimos comentando de libros, esto hace un par de semanas, y nos escribió un auditor que de casualidad es escritor. Entonces nos dijo, miren qué interesante el tema que están hablando, yo les voy a mandar unos libros para regalar. Bueno, resulta que no hay plazo que no se cumpla Y deuda que no se pague. Pero tú dirás, ¿por qué lo menciono en este programa si eso fue en Buenas Tardes Mercado? Te voy a decir lo siguiente y voy a leer una parte de la carta que nos mandó. Nuestro auditor. Nuestro auditor se llama Andrés Ibáñez Ulloa. Muy bien. Ya lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Andrés Ibáñez Ulloa. Y fíjense lo que él nos dice, junto con saludar, por supuesto, de acuerdo a lo que habíamos acordado. Y nos mandó una cajita con 5 libros, de los cuales uno es para ti, otro para Joaquín Lavín y otro para Francisco Vidal. Así es, ya lo Soy tengo ya. fanático de Polos Opuestos, un excelente programa. Además, ojo acá, soy admirador de Francisco por sus amplios conocimientos de la historia y su excelente memoria. A mí también me fascina la historia y he puesto en este libro algunas pequeñas referencias históricas. ¿Ya? Y nos mandó unos libros autografiados, El terrorista de Atacama. Sí. Mira qué entretenido se ve. El terrorismo no tiene fronteras. Autografiado para nosotros, Andrés Ibáñez. Así que muchas gracias, Ulloa. Andrés Antonio Ibáñez Ulloa. Se pasó. Se pasó. Y sobre todo, si es que nos puede mandar, mire, dice disponible en Amazon el libro. Buenísimo. Ya, yo creo que dado que esto surgió en el otro programa, pero nos mandó 2 libros adicionales, deberíamos regalar uno aquí y otro en Buenas Tardes, ¿cierto? Exactamente. Así que vamos a pensar en la pausa cómo podemos hacerlo o cómo nos pueden escribir para que lo sorteemos. Pero en un ratito más les cuento porque esto lo acabo de ver hace poquito, así que todavía no hemos organizado nada. Pero muchas gracias, Andrés Ibáñez Ulloa, por el libro El terrorista de Atacama. Oye, y antes de empezar, un saludo una vez más a toda la gente que nos escucha en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Calama, en Copiapó, en La Serena, Coquimbo, en Ovalle, en San Felipe Los Andes, Valparaíso y Viña, San Antonio, Santiago, Rancagua, Lago Rapel y Litueche, era que no, San Fernando, Pichilemu, Bichuquén, Talca, Constitución, Curicó, Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco, Nueva Imperial, Pucón y Villarrica, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Lago Yanquihue, Puerto Montt, Ancud, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. El conquistador para todo Chile, todos los días. ¿Viste cómo estamos orgullosos No. de nuestra tremenda red Un gran saludo. que llega a todo el país? Oye, Francisco, y a propósito del libro, no alcanzamos a comentar como el cagüín, el pelambre del fin de semana, no recuerdo si fue el fin de semana o el lunes, pero hubo una nota que mostraba el manifiesto del ministro Valente. No sé si tú lo viste. Vi el comentario, pero no vi la nota. Bueno, Sí, no, perdón. En la tercera vi el manifiesto. ya pues, y una de las cosas que el ministro decía, Que no le gusta leer. ¿ya?, es que no le gusta leer novelas. Novela, exactamente. Entonces él decía que no le gustaba leer novelas porque en el fondo él sentía que habiendo tantas cosas que hacer o tantas cosas que van compitiendo, él prefería leer otro tipo de cosas que le aporten más o que lo hagan aprender. ¿Ya? En este caso, ciencia, decía él, o historia, no sé. ¿Qué te parece a ti que tú eres un gran lector? Fíjate que yo tengo el mismo... Porque generó toda la... No, que yo tengo el mismo defecto del ministro Valente. Que a ti te gusta. Claro, pero se malinterpretó. Yo creo que se malinterpreta en el sentido que, a ver, todos tenemos prioridades, pero obviamente todos tenemos intereses distintos y eso no nos hace ni bueno ni malo. Sí, pero en mi estupidez, la personal, la propia, es tanto mi interés por la historia que me cuesta, entre medio de los libros que voy seleccionando para leer semana a semana, meter una novela. Y claramente la crítica Valente, y me agrego a mí, es que la novela Te abre un mundo mágico. Es apasionante. Un mundo nuevo. Pero yo reconozco que leo muy poca novela, si es que, pero muy poca, muy poca. Entonces, aquí me dicen desde detrás de bambalinas que tampoco leen muchas novelas. Ahora, eso no es ni bueno ni malo. Todos tenemos intereses distintos. Ahora, es indudable el valor que tiene la novela. Sí, claro. O sea, tiene miles de cosas buenas. Tanto tipo de novela. Yo lo que más me aproximo eventualmente es una novela histórica. O las narraciones en materia me encanta como la novela histórica. En términos de historia contemporánea, Segunda Guerra Mundial, hay tanto. Pero creo que es legítimo que alguien no lea novelas, ¿no?
Así de simple. Y lea otra cosa. Lo importante es leer. Partamos por ahí. Sí, yo también lo he pensado. Y bueno, a mí me gustan las novelas, pero como dices tú, también tengo una debilidad por cosas. Es que cuando hay algo que ha pasado, ¿Sí? como que me apasiona más. Sí, claro. Porque al final lo que tú estás Pero leyendo es una historia de alguien. fíjate que algo que el ocurrió. libro más vendido, hay unos En los rankings. rankings en la tercera, es la bailarina de Auschwitz. Bueno, O sea, eso es historia. Es historia. Es una novela, pero en Pero es historia, es vida real. Exactamente. Claro, yo también lo leí. Buenísimo. Ya, buenísimo. Pero bueno, hay tanto tema, ciudadanos auditores, que vamos a tener que priorizar, pues, Bárbara. Sí, bueno. ¿Ya? Yo creo que el tema más relevante hoy día es la situación de la economía. Mirémoslo objetivamente. Miremos las cifras. Lo que pasa es que ayer el Banco Central dio a conocer el IMASEC de enero. Que fue 2.4, ¿no? Que fue 2.4. Claro. ¿Ya? Ahora, nosotros si le hacemos un doble clic, todo eso lo conversamos profundo y largo en Buenas Tardes Mercado, pero si le hacemos un doble clic, resulta que esta cifra está bien influenciada porque hay una alta comparación Con en el la mes base de enero anterior. Entonces, anterior, claro. siempre nosotros miramos si la cifra anterior era muy alta, en el fondo la cifra de ahora va a ser más baja y lo mismo al revés. ¿Ya? Y ese mismo paño frío que nosotros poníamos el año pasado, cuando era al revés, cuando las cifras eran tan bajas, en la anterior, que las del año pasado en unos meses fueron muy, muy altas. El primer trimestre. ¿Te acuerdas? O sea, Más el de último 5. trimestre de Bachelet. Eso mismo. ¿Te acuerdas? No, el primer trimestre del presidente Piñera, cuando teníamos la huelga escondida en el año anterior. Exactamente. Entonces, el crecimiento que se dio tan bajo en el 2017, que en el 2018, en esos mismos meses, tuvimos 5 y tanto. O sea, Claro. pero esa cifra está manchada, entre comillas, por esta misma comparación. Exacto. Ahora, lo que tenemos es un tema político. Claro, esa alta cifra de comparación, y también tenemos que se contrajo la actividad minera, un 4,3%, y eso de alguna manera lleva hacia atrás la cifra del IMASEC no minero, que es 3,1%, que es bastante más alto que 2,4%. Claro. Así todo, no estuvo a la altura de las expectativas, y eso Porque yo empieza a había poner leído que la expectativa era como 2.8. como 2,6, Sí. claro. Ahora, estuvo ¿cuál es el bajo. punto, ciudadanos auditores? Para no entrar en el detalle técnico, porque este es un problema Tratemos de hacerlo lo más política, fácil, claro. Es que sabíamos en la proyección tanto de los organismos internacionales como del propio Banco Central y incluso del gobierno, que el primer año iba a tener un crecimiento como lo tuvo, 4%. Pero me refiero al primer año de gobierno del presidente Piñera. Pero el segundo, el tercero y el cuarto tendían a declinar. De hecho, este año el gobierno calculaba, con optimismo, hoy día quedó claro que no es así, un 3,8. Sí. Pero estamos hablando de que va a ser difícil llegar al 3,5. El ministro, Felipe Larraín, a raíz de la cifra que conocimos ayer, recién la cifra de enero, pero ellos ya están proyectando que febrero podría venir también un poco mal en cuanto a la minería. Ellos dicen la lluvia, no, son diversos factores. Como siempre, además. Como siempre, claro, pero el punto es que ya se está empezando a poner un poquito en duda si es que efectivamente las condiciones internas y externas nos van a permitir llegar. Claro, y seguimos con al el tema entre los chinos y 3,8. los americanos. Quizá podríamos llegar y se hace difícil al 3,5. O sea, Claro. ya el ministro está bajando las expectativas. Exactamente. Bueno, y de hecho, organizaciones internacionales están también bajando las proyecciones, no solo para Chile, sino que también para el mundo entero, Exacto. de crecimiento para este año. Y como se decía el presidente Piñera en una entrevista que, ¿cómo se llama este economista? Nouriel Boudrini, estaba hablando en un documento de que podríamos tener recesión mundial el 2020. Sálvame, Dios mío, porque dado nuestra inserción en el mercado internacional, recesión mundial, bajan los precios de las materias primas, partiendo por el cobre. Sabes que hay una escalada de como cosas malas, Exactamente. es como un círculo vicioso. Pero políticamente esto coloca al gobierno, en mi opinión, en una situación más compleja. Porque todo país que crece, aunque crezca el 1, el 2, el 1,2, no es bueno. Pero este año podríamos crecer lo mínimo 3. Pero eso, por la presión y la demanda social, le genera un problema a cualquier gobierno. Estamos hablando de... Sí, lo que pasa es que en este gobierno podría ser peor, Francisco, porque una cosa es la realidad y otra cosa son las expectativas. Sí, claro. ¿Ya? Cuando la gente eligió este gobierno, estaba eligiendo un gobierno cuyo sello es el crecimiento económico. Claro. Entonces, claramente lo que todos estamos esperando de este gobierno, a diferencia quizás del anterior que tenía otro sello, sí, es que crezca. Claro. Ahora, eso no significa que si crecemos o no sea la culpa del gobierno o sea todo mérito del gobierno, pero obviamente con esa vara siempre se le va a jugar independiente de si viene de adentro o afuera o por donde venga. Entonces, ahí el gobierno tiene una complicación, así como la tiene Macri en Argentina, por ejemplo, o como la podría tener Bolsonaro en Brasil, cuyo sello económico es mucho más fuerte que otros. Claro. Entonces,
Lo que tenemos entonces, miren la cazuela, ciudadano auditorio. Tenemos un crecimiento que es como la virtud, comillas, del gobierno. Porque fíjate que triplicamos el año pasado lo que había crecido los años anteriores. Exactamente. Entonces, ya uno podría ir... Mi presidenta Bachelet creció promedio anual 1,7 y el año pasado fue 4. Entonces uno podría decir, no, esto está increíble. Pero no, sí, pero no miremos las cosas de esa manera. Por eso, pero es que las expectativas al final marcan mucho de la forma como se evalúa. Entonces, desde mi punto de vista, que soy opositor, el gobierno está en un problema porque su principal expectativa, que yo creo que le permitió, entre otras cosas, ganar al presidente Piñera, era lo que tú dices, una expectativa de que crecimiento, empleo, inversión. Cosa que ocurrió en parte el año pasado, pero con un problema adicional, que no se ha bajado tanto al bolsillo de cada persona. Claro, porque al final las cifras... Aunque rectifiquen las cifras del INE, lo que tú tuviste el año pasado fue un crecimiento del 4 y un salario de 1,2. Lo que dice real, claro. Real, de contar la inflación. Entonces, es un problema. Y si tú le agregas que este año es el año que el gobierno va a colocar todo su énfasis en sacar adelante las reformas de las cuales él cree, y donde las más importantes son la tributaria, la previsional y la laboral, en la lógica económica, bueno, eso yo le veo muy mal pronóstico por lo que estaba pasando. Tal como tú dices, en el programa del presidente Piñera, obviamente uno de los énfasis, por lo menos desde la economía, era el crecimiento económico, y ellos habían hecho varias propuestas, entre las cuales, por ejemplo, revisar el tema tributario, bajar impuestos, entre otros, cosa que el año pasado tuvo que ser descartada por la recaudación. Claro. El problema es que lo que se está viendo, el gobierno ha tenido muchos problemas para sacar adelante su proyecto de reforma tributaria. Muchos las esperábamos para el año pasado. Sí. Y ya ha pasado un año y resulta que ni siquiera le han aprobado la idea de legislar. Están trabados antes de recién empezar a discutir el proyecto. Y se va a votar seguramente la última semana de marzo distrital, pero por lo que he leído hoy día, ayer, en este tema, en esto la oposición está unida, e incluso el presidente de la comisión, que fue el que generó la unidad, el diputado Lorenzini, se plegó a la mayoría, por así decirlo. Entonces, en este minuto la pelota en materia tributaria está en manos del gobierno y del ministro de Hacienda. De hecho, ¿cómo lo explicamos fácil, auditorio? No, miren, expliquemos fácil. El gobierno dio a conocer ya cuál era su proyecto, cuáles eran los principales ejes, ya que están alineados con lo que ellos habían anunciado antes, de hecho. Claro. ¿Cuál es el punto? Desde la oposición, y como tú dices, a diferencia de los temas anteriores, aquí se ordenó la casa. Así es. Llegaron a un acuerdo que es convocar una comisión de expertos que trabajó y evaluó y revisó toda la reforma. Entonces, según ese grupo, ya esta reforma es regresiva y en el fondo es un retroceso a su juicio. Exacto. ¿Ya? Y en las condiciones en que está, no deberían, la recomendación de ellos a sus parlamentarios es no aprobar la idea de legislar porque es un retroceso. Bueno, eso que era una propuesta de la Comisión Técnica de la Oposición a los parlamentarios que los mandataron para dialogar con el gobierno, tenía un desordenado, por así decirlo, que era el diputado Lorenzini, pero ayer... Porque él quería avanzar igual en... Exactamente, pero ayer la oposición completa le dice al gobierno, en esta condición se rechaza la idea de legislar. En consecuencia, ahora la oposición se dio una semana, ese equipo, para proponerle al gobierno un conjunto de medidas para aprobar la idea de legislar. Para recién empezar a discutir el proyecto, en el fondo. O sea, esto tiene para largo aliento. Fíjense que en este grupo de expertos que convocó la oposición, hay otros nombres que yo no conocía, o que no son reconocidos como de la arena económica pura, sino que son asesores más, no sé si más bajo perfil. De parlamentarios y de los partidos. Claro. Por ejemplo, está Jorge Rodríguez Cabello, que no lo confunda con Rodríguez Grossi, que fue ministro. Este es el hijo. Jorge Rodríguez Cabello de la DC, Diego Riquelme, Partido Comunista, Maite Gambardella del Frente Amplio, Reinaldo Morlardes del PPD, Fernando Carmona del PC, Fabián Duarte del Partido Radical y Hernán Frigolet del Partido Socialista. Frigolet fue tesorero general de la República. Él es más y Jorge Rodríguez fue de los principales asesores de los ministros de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet. Ya, entonces ellos fueron los que dieron estas recomendaciones. Les voy a dar un consejo y seguimos hablando de ese tema. Polos opuestos en Radio El Conquistador.
Hablemos de agua purificada, agua limpiecita. Hace muy bien. Hace muy bien y además en los proyectos industriales, en las máquinas, el proceso, todo funciona mucho mejor, es más eficiente, no se dañan las maquinarias cuando el agua está purificada. Lo invitamos a que conozca TexPro, líderes en tratamientos de agua, mejorando los procesos y la eficiencia en la industria y también en su casa con la línea domiciliaria para que usted pueda consumir agua totalmente purificada. Llámelos al 223-849-1000 o los puede buscar en texpro.cl. Ya lo sabe, texpro.cl. Si usted se quiere sentir más seguro, Tepillé es la única empresa antidelincuencia Tepillé volvió. que no graba robos, los evita. ¿Cuál es la gracia? Es que ellos están todo el tiempo mirando, entonces pueden prevenir. Si es que alguien se acerca, tienen un audio disuasivo y así evitan que se produzca el delito. Solicita un ejecutivo sin costo en tepillé.cl. Tepillé.cl. Y no todas las ventanas son iguales. Le queremos hablar de Vidral. Tiene más de 30 años de experiencia, especialistas en ventanas de PVC y aluminio. También en termopanel laminado para que se olvide todos esos molestos ruidos del exterior. Los encuentran en Recoleta 2602 o en el nuevo local de Vitacura 7646. Vidral, confort y calidad que marcan la diferencia. ¿Ves tú? Bueno, entonces estamos conversando Bárbara, de... te propongo lo siguiente pensando en nuestro auditor. ¿Tenemos, Francisco, alguna idea de tiempos? No, esto no tiene tiempo. Porque auditores, para hacerlo bien sencillo. El corazón del proyecto del gobierno en materia tributaria es... A ver, no quiero enredarlo. Es integrar el sistema. Bachelet lo desintegró de forma parcial. Ya. La desintegración que hizo Michelle Bachelet generó en este tema 833 millones de dólares más para el fisco. Lo que el gobierno actual quiere es, por así decirlo, retroceder, claro. Devolver esos 833 millones de dólares. La pregunta es ¿a quién? Y la respuesta la dio Felipe Larraín ayer anteayer, porque hay una gran discusión a quién favorece. Y yo se lo escuché directamente. Y se han enfrentado hasta la SUFOFA. Dicen que defiende los intereses de los grandes empresarios. Claro. El otro no. 300 millones de dólares de la cifra que les di se los devolvemos a las grandes empresas extranjeras en Chile. 200 millones más se lo devolvemos a las grandes industrias. Y los 333 es más repartido. Claro, pero lo que ellos dicen en su defensa es que al final, más que devolverle eso a ellos, se inserta en la economía y se genera un círculo virtuoso que genera crecimiento. De hecho, si miramos China, va a bajar los impuestos. Y en distintos países la tendencia es bajar. Entonces nosotros fuimos en la dirección contraria. O acercándonos a Europa, porque nosotros tenemos una presión tributaria del 22% y en Europa el promedio del 34%. No, nosotros estamos como 22. Cifra oficial. Sí, pero al final terminamos teniendo una tasa más alta. No, la tasa más alta es en la renta. Sí, pues, tenemos una tasa más alta. Pero la suma de todos los impuestos en Chile, así se llama esto, ciudadanos, se llama presión tributaria sobre el producto, es 22, en Europa promedio es 34, reconociendo yo que hace 15 años era 40. O sea, va a la baja. Claro. Cada día la tendencia tan bajo, va a la baja. Ya. Ahora, ¿cuál es el argumento del gobierno? Para ser bien objetivo, el argumento del gobierno es que si tú devuelves eso, a los que ya los mencioné, ellos van a invertir. Dinamismo de inversión. Inmediatamente sale un contraargumento que te dice, no, a lo mejor no es para inversión, sino que más es para consumo de este sector más pequeño de la población. No nos metamos en el tema del IVA porque es más complejo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué nos dice el gobierno? Yo reconozco que estoy devolviendo 833 millones de dólares. Entonces nos dice a nosotros. Lo voy a volver a recaudar. Lo voy a recaudar de otra forma. Por la vía de cobrar la boleta electrónica. No, dan varias medidas. Pero la principal es la boleta electrónica, sí. que rendiría como 1.000 millones de dólares. ¿Estamos? Impuesto a empresas digitales, hay varias cosas. Exactamente, pero para poner los corazones. Los corazones. Yo devuelvo esto y lo recupero en cobrar la boleta electrónica. Nuestra queja frente a eso es... Le vamos a sacar a los más pobres para darle a los más Le estás devolviendo claramente al 10% mayor de ingresos y lo estás recuperando porque cuando tú haces boleta electrónica o IVA, todos los chilenos pagan. Entonces ese es el tema que hablamos nosotros de regresividad. La reforma tiene que ser progresiva, entendiendo por progresividad siempre en materia tributaria que paguemos más los que ganamos más. ¿Estamos? Ahora, ese nudo no está resuelto. Entonces, ciudadanos auditores,
¿Qué ha pensado el gobierno? ¿Qué le ha dicho a la oposición? Ya, devolvamos los 833, pero busquemos otras fórmulas que afecten al mismo grupo que le estamos devolviendo y no necesariamente solo a los de la boleta electrónica. Bueno, por eso yo te decía que me parece raro y me imagino que quizá lo están guardando como una herramienta de última instancia. Por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta, que no es más de lo que teníamos antes, porque en el fondo la reforma de la presidenta Bachelet, y dentro de las modificaciones, bajó el tope del impuesto a la renta del 40 al 35. Y eso tiene un costo. Entonces, si nosotros decimos, ya, a ver, volvamos atrás, parecería lógico volver atrás en todas las cosas, no en algunas nomás. Entonces, no sería tan raro si ya antes era 40. Y fíjate que ese costo fiscal cuando... Pero dicen que Yo no lo quieren. nunca estuve de acuerdo en eso con mi gobierno, ¿eh? Porque bajamos del 40 al 35, lo pagan, fíjate que ese impuesto el tramo más alto son 41.000 chilenos y chilenas, solo 41.000, dentro de 10 millones de contribuyentes. Claro, lo que pasa es que... Pero tiene un costo fiscal de 300 millones de dólares. Lo que pasa es que se partía de la base que toda la gente que gana eso prácticamente es empresario. Y ¿cierto? no es así. Y no es así, po. Entonces, porque si tú me dices, a ver, el empresario obviamente va a hacer todo un ejercicio contable. Tiene utilidad el empresario. Entonces, a ver, una persona como empresaria, con toda lógica, va a hacer toda la estructura tributaria para, obviamente, pagar menos, que lo quería cualquiera, en el fondo. Sí. Entonces, si tú dices, ya, ¿por dónde me conviene? ¿Sacar la utilidad de la empresa o sacarla yo como sueldo? ¿Qué sé yo? Entonces, partiendo de la base que eso es así, claro, lo bajaron, pero la gente que no es empresaria y que tiene un salario de trabajador asalariado, en el fondo le bajaron los impuestos. Ahora, eso no se refleja en ahorro para la persona. La gente que paga el máximo tramo en Chile, que que hablábamos del 35, es aquella persona que gana mensualmente sobre 7 millones de pesos. Esos son 41.000 chilenos. La gente se confunde. Pueden haber algunos empresarios. La mayoría de esos son profesionales, médicos, abogados, ingenieros, gerentes de empresas grandes. Ahora, ese es un camino, pero el gobierno no tiene el apoyo de la derecha para eso, salvo algo de Renovación Nacional. Sí, pero el punto es que aquí está todo por Pero están hablando de otras medidas que a mí me interesan mucho, ¿eh? Por ejemplo, eliminar la renta presunta gradualmente. Te dirá que Dios mío, ¿cómo hacerlo fácil? La renta presunta es más vieja que creo que es de 1954, por eso te digo. Y como su nombre lo indica, ciudadano, la renta presunta se le aplica a pequeño agricultor, pequeño minero y pequeño transportista. ¿Por qué se hizo? Pensando que ese pequeño agricultor, transportista y camionero no tenía plata ni para el contador ni para comprarse un computador o una calculadora. Bueno, usted comprenderá que hoy día en Chile eso está más a mano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en la renta presunta? Que tiene un costo fiscal de 280 millones de dólares. Pero un estupendo trabajo de Andrea Repeto, la mejor economista del año pasado en Chile, demostró que de esa cifra que yo les acabo de dar, el 90% lo captura el 10% de mayores ingresos. Entonces, cuando Felipe Larraín y el presidente Piñera hablan, en una de esas compensamos con eliminar gradualmente la renta presunta, a mí me suena interesante. Hay muchas exenciones tributarias. Perdón, ciudadano auditor. Exención tributaria significa un impuesto que por ley no se paga en total o en parte. Usted se va a caer de la silla si me está escuchando. En Chile, esa exención tributaria al año son 10.000 millones de dólares. Podríamos revisarlo. Entonces, ¿por qué no revisar algunas de esas? Claro, revisar que algunas que deben estar totalmente justificadas y estamos de acuerdo, pero quizás otras no. Entonces, a mí lo que me gusta... Andrea Repeto, ya que la mencionaste, ella es una de las máximas promotoras de que se haga un cambio en el sistema de indemnizaciones. Sí, exactamente. Pero ahí sí que no tiene agua en esa piscina, el gobierno tuvo que bajarlo. Ni siquiera va a presentarlo. Ni siquiera va a presentarlo, porque suena muy popular, pese a que puede ser súper interesante de revisar. La raya para la suma en materia tributaria, que es como el proyecto del gobierno en materia económica, por lo que veíamos antes. No, y que la marca del gobierno, de este gobierno, es el crecimiento económico. No, y además, Francisco, es una de las herramientas que el gobierno planteó desde el principio para poder reactivar la economía. Así es. Porque en el fondo... Ahora, finalmente hay una paradoja, Bárbara y ciudadano. El mejor año del presidente Piñera en materia económica va a ser el año 2018. Con un 4% de crecimiento, sin haber tocado la reforma tributaria de Bachelet. Claro, pero eso tiene que ver con expectativas también, porque el solo hecho del inversionista decir, ya, no va a seguir haciendo reformas tipo Bachelet, ya listo, puedo confiar. O sea, el solo hecho de que paren
ya genera un cambio de expectativa y te permite invertir. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más por los opuestos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Y echando de menos a Joaquín Lavín. Echando de menos a Joaquín Lavín. ¿No estará matriculando un niño en Machuca Municipal? Oye, Que a todo esto... hasta el Prezi le saluda. No, y hoy día le dio un guaracazo José Antonio Cast. Ah, es que le había dado antes. Le dijo populismo municipal. Sí. Así Ahora, que hay una cosa que obviamente sí, o sea, sí tiene un punto que yo no creo que sea uno o el otro, de ser complementario, y es respecto a que hay que mejorar toda la educación y ese es el desafío a largo obvio. plazo. Lo que pasa es que como para no pelar a Lavín cuando no está, digamos, el objetivo de Lavín es otro, no es educacional. Bueno, nosotros parece que lo conversamos fuera de micrófono, ¿cierto? No, es micrófono. No, él nos explicaba el objetivo, porque con esto él no pretende, en el fondo, pasar por alto la idea de tener que De mejorar la educación pública, educación, de calidad, calidad. claro. Este proyecto Es de integración social. claro, entonces no tiene que ver con darle acceso a buena educación a solo un niño, tiene que ver con el proceso de integración Exacto. que va para los dos lados. Así es. O sea, desde este niño que va a poder tener esta buena educación, interactuar con los otros niños que tienen mejor recurso Mira, económico, y al revés, la el experiencia que objetivo ellos de Lavín, que a mí me parece correcto, que lo puse en un ejemplo en una entrevista que yo le di en CNN. Entre otras cosas, es que los compañeros de Vicente, del Colegio Seminario Menor, que claramente es clase media, media alta, vayan al cumpleaños de Vicente en la población Colón Oriente. Claro, no solo que el niño comparta con ellos, sino que ellos también al revés. Exacto. Y se nutran de esa Y a realidad. mí me parece completamente justificable. Le estoy colocando un ejemplo, pero para que se entienda. Oye, pero no cerremos. Mira las complejidades que tiene, las ideas que está pensando el presidente Piñera y el ministro de Hacienda. Respecto a la reforma tributaria. A compensar. Se ha hablado varias veces de subir el impuesto al diésel. Ciudadanos, auditores, por un minuto. El impuesto a los combustibles en Chile tiene una diferencia. El combustible normal, no diésel, se cobra 6 UTM, 6 unidades tributarias mensuales. El diésel es 1,5. Es decir, el diésel es un 25% de impuesto con respecto al otro, a la benzina normal. Entonces, y eso implica... Y eso lo pagamos todos. Sí, eso el implica, alto. ojo ciudadanos, más de 1.000 millones de dólares. Ese es el subsidio a los que usan diésel. Entonces, Sí, ahora fíjate que el gobierno más de alguna vez ha dicho, bueno, y los economistas, ¿no? Oye, y si subimos el Y si diésel emparejamos la y lo leche. emparejamos. Ahí se solucionaría el problema, pero, Ya, po, pero ¿cuál es el fíjate- problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy día el presidente de los camioneros habló.
No, es que todos van a hablar, porque obviamente, Francisco, cuando estamos hablando de reforma tributaria, más allá que podemos decir que una sea muy buena, una sea mala, siempre vamos a tener discrepancias, pero es evidente que a todos los que nos vayan a subir un poquito vamos a saltar. Obvio. Y uno más que otro. Pero el Es presidente de los evidente. camioneros, que hay varios gremios, pero... Porque ahí hay muchas lucas. Obvio, Ahora, imagínate. fíjate que el impuesto a los combustibles es un impuesto específico que tiene varias décadas y también se supone que era transitorio. Y la experiencia nos ha mostrado que todos los impuestos transitorios terminan siendo permanentes. súper permanentes porque son de muy fácil recaudación Sí, claro. y son muchos recursos, son muchos millones de dólares que ningún gobierno va a llegar y decir, ya, voy a dejar de disponer de eso, porque es difícil. El origen... Pese a que ya muchos han dicho, hoy hay que abordar los impuestos específicos de los combustibles, pero nadie ha hecho nada porque no les conviene. Ciudadano, el impuesto específico que nosotros pagamos tanto en benzina como en diésel, tiene su origen en el terremoto del 3 de marzo de 1985. Y era transitorio. Y era transitorio para reconstruir puentes y carreteras. Así como el impuesto a la empresa. No, era súper transitorio para Del reconstrucción. 17 al 20, ¿te acuerdas? Para la Después reconstrucción. del 27F. Entonces la historia indica que cada vez que un gobierno, el de mi signo o el de derecha, cada vez que apela a un impuesto transitorio, Termina siendo requete contra permanente. como la demanda por gasto es tan alta, Y una vez que ya como que nos acostumbramos a pagar eso, exacto. como que al final no tiene costo político, entre comillas, para los que vienen. Claro, para hacer un paralelo es como si alguien le dijera te subo el sueldo por 6 meses, es bien difícil bajarlo después. Sí, súper difícil. Oye, nosotros en el primer bloque habíamos contado que el escritor Andrés Ibáñez Ulloa nos mandó un libro de regalo para Sí. nuestros auditores que se llama El terrorista de Atacama. Ya definimos. Voy a subir una foto en mi Instagram y todos ustedes escríbanos que quieren el libro nos escriben de polos opuestos y vamos a ir sortearlo entre todos los escritores, entre todos los auditores que nos escriban. Entonces, ustedes ingresan a mi Instagram, @BárbaraBricenoK. Voy a subir una foto con el libro y nos dicen que lo quieren. ¿ya? Exacto. Así de simple y nosotros después damos la respuesta y coordinamos cómo lo entregamos. A Instagram, @BárbaraBricenoK. ¿Ya? El libro El terrorista Atacama se ve muy entretenido. Oye, otro Andrés tema ciudadano Ibáñez. que es importante, que nos afecta a todos, yo ya soy jubilado, es la reforma de pensiones. Y tenemos novedades en la reforma de pensiones. O sea, novedades, pero todo incierto todavía. Sí, no, incierto. Claro, el gobierno se está abriendo una posibilidad Sí, pero ¿por qué? que eventualmente tengamos que Porque subir más. nosotros, la oposición, logró o está logrando en materia previsional lo mismo que en materia tributaria. Es decir, ponerse de acuerdo todos, desde la democracia cristiana al Frente Amplio en el Parlamento, y decirle al gobierno, conversemos. Y ahora, fíjense, ¿dónde hay acuerdo? Me parece súper bueno. No, a mí me y gusta el sistema. Me sí. gusta en el sentido republicano, porque obviamente se critica la oposición de negar sal y agua. No, ahora, Pero si es que esta crítica o esta negociación se está basando en torno a ideas, Ideas, a contenido. propuestas, contenido, Claro. me parece súper razonable, Claro, porque así en el que- fondo ustedes representan una parte, el gobierno representa otra parte. Exactamente. Tenemos que ponernos y de el acuerdo. Parlamento es para dialogar y buscar acuerdo. Entonces, Mientras más acuerdo, mientras más consensuado termine siendo el proyecto más que se transforme permanente en ley, en el tiempo. claro, porque la idea no es que lleguemos a una ley de cada gobierno que el que venga la quiera cambiar. Mira, ¿Qué pasó con la reforma tributaria? pero interesante la reforma previsional. Las ideas eje, una vez más, haciendo un esfuerzo pedagógico de no enredar. El gobierno dice, hay que aumentar la cotización del trabajador. A ver, para ponerlo en perspectiva, la presidenta Bachelet también presentó un proyecto, Sí. entonces en el fondo hay puntos comunes. ¿Cómo este? Ya, por ejemplo, los dos, tanto el gobierno anterior como este, están de acuerdo en que hay que subir la cotización. Exacto. Ahora Ahora, no a la cargo presidenta- del trabajador, sino que a cargo del empleador. Ya, pero al final termina siendo lo mismo, si se considera el gasto total. Sí. Al final. Ya, pero ¿qué proponía Bachelet 5 2? puntos decíamos Subir nosotros. de 10 a 15, que decía hasta hace poco El presidente presidente, Piñera, de 10 a 4, de 10 a 14. ¿ya? Pero el presidente se abrió A subirlo más. A subirlo más. Eso es una buena señal. Si nosotros miramos los sistemas de afuera, es harto más. O sea, Llegan hasta el 20 El promedio incluso. europeo es 18-19, la 18, cotización. 20, claro. Que es tripartita. En los países más desarrollados es tripartita. Una parte la pone el trabajador, que en el caso de Chile es el 10%, otra parte el empleador y otra parte el Estado. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En esa materia, ¿alguien está en desacuerdo en Chile de aumentar la cotización de los trabajadores? Nadie. No. Que yo conozca. por lo Todos menos. estamos de acuerdo. ¿Estamos?
que a cargo del empleador, no le gustó mucho a los empleadores, pero Sí, pero eso se va a es la regular vida. con el tiempo. Y te quiero decir más, antes del 73 los empleadores cotizaban en favor del trabajador. Esto fue la reforma de la AFP que lo Sí, sacó. pero el tema es que al final el empleador decía, yo tengo X plata, entonces te va a pagar menos líquido, nomás al final con los que vaya contratando al futuro. Igual se va a traspasar al trabajador. Exactamente. Ya, Al pero final, básicamente... ahí hay ese acuerdo. punto. ¿Cuál es la discordia respecto a este punto? Es, ¿Es 4 o 5? el número 1, es 4 o 5. Número 2, ¿Cuántos años? ¿quién lo administra? No, espérate, que te estoy adelantando. Ya. Bueno, entonces, ¿Cuántos años? no, antes de eso, de ese adicional, ¿ya? ¿Para quién es? Porque lo que decía el gobierno del presidente Bachelet es que de ese 5 adicional fueran 3 para el trabajador, 2 a un fondo solidario. A un fondo solidario para clase media. Para los que necesitan más, para los más vulnerables. O sea, para los pensionados de hoy día que ganan menos. ¿Qué dice gobierno Piñera? Ese 4 individual para el dueño, en el fondo, Para el trabajador. para el trabajador propio, porque se va a mejorar lo demás con recursos del fisco, Sí. por separado. Pero hay una diferencia. También es una diferencia. La segunda diferencia es, sea 4, 5, 6 o 7, la nueva cotización, es quién lo administra. Sí. Entonces, en el proyecto Bachelet de mi gobierno, decíamos, esa diferencia que la administre un ente público autónomo. El presidente Piñera sostiene, no, que lo administre las AFP y o organizaciones que existen o que se creen para administrar la diferencia. Por ejemplo, cooperativas, Exacto. eventualmente un banco. Banco, el propio Banco Estado podría ser. Sí. Entonces, ahí tenemos otra diferencia porque nosotros creemos que ese 4 o 5% debe ser administrado por un ente autónomo público. ¿Con qué lógica de no darle un 40% más de plata a la AFP? A mí me hace ruido, y yo lo he dicho desde siempre, la propuesta de este gobierno en el sentido de por qué el 10% la AFP y el 4% adicional o si Uno elige. Uno puede elegir, o sea, me parece bien. Pero el punto es que, obviamente, Francisco, si tú vas a elegir otro, vas a tener que pagar otra comisión. Así, claro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, porque si es que ya vas a Es que hablemos en serio, pues, Bárbara. Esto tiene una letrecita chica. Cuando yo te digo a ti, usted cotiza el 10 de la AFP XX. Le voy a poner 4 más. Usted elija. Tienes dos opciones. O paga la misma comisión y la administran todo, o paga más comisión para que Con otro la otra. administre. Entonces, ¿Qué en el estás fondo diciendo me están ahí? Vaya a diciendo hacer la AFP, que pues. yo me quedo en la AFP. Me parecería, ahora, si la otra, ya sea banco, Sí. si esa, porque acá estamos hablando de un mercado súper regulado, Así es. ¿ya? Si ese banco o esa cooperativa o esa institución independiente de Estado, de la que sea, cumple todos los requisitos legales y de seguridad para administrar mi 4, ¿por qué no los cumple para administrar el 14? El 14. Pues ese es otro debate. que hay. Entonces, a mí me gustaría, porque quizás yo elegiría la AFP, mirando la historia para atrás. Pero quizá me gustaría tener la alternativa de ver si me conviene todo en Pero el por banco. el total. O todo, sí, porque quiero pagar una comisión, O sea, exacto. no dos. No dos. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Lo invitamos a que conozca el Hotel Antumalal de Pucón, un lugar perfecto para pasar un tiempo espectacular, por ejemplo, una escapada romántica. Eso me hace Oye, falta tú a sabías mí. que si estás de cumpleaños hay una promoción, te hacen un descuento por la mitad de tu edad. O sea, si cumples 60 años, Yo te tengo hacen 65, tendría 32,5%. Y la manera que va a cumplir 65, así que 32,5. Viste, 32,5% del tiro de descuento para que usted pueda disfrutar en Hotel Antumalal. Toda la información, reservas, la encuentran en antumalal.com. Muy bien. Y hablemos de música libre también. Muy, muy barato. Muy, muy barato. Estamos hablando de música libre, un servicio de música ambiental. Todos los derechos de autor ya están pagados para que usted en su oficina, empresa, institución no tenga que pagar nada más, con distintos canales increíbles. Lo puede encontrar en musicalibre.cl o en el 22-580-2010. Bueno, este también es otro punto, porque como te decía, quizá yo hago mi evaluación y creo que la AFP es lejos lo más rentable, Ahora, lo más seguro, y la elijo. ¿Qué es lo mejor del proyecto del gobierno del presidente Piñera? ¿Mm? El fortalecimiento de lo que creó Bachelet en su primer gobierno, el pilar solidario. Ciudadano. El pilar solidario hoy día está constituido, fíjense la cifra, por 1,5 millones de personas mayores de 65 o 60 si son mujeres, pertenecientes al 60% más pobre de los chilenos. Ese sistema, pilar solidario, tiene dos patitas. La pensión básica solidaria,
que hoy día la están recibiendo 500.000 personas, y el 90% de ellas son mujeres. Es el gran, fue yo creo, el gran porotazo de Michelle Bachelet en su primer gobierno. Porque son básicamente gente, Dueñas de casa. mujeres dueñas de casa, que nunca cotizaron. Nunca tuvieron una labor remunerada. Remunerada. Su labor en la casa lejos. Es trabajo. Y mucho más trabajo que la mayoría de Bueno, otros hoy día trabajos. son 500.000. Y hoy día reciben mensualmente 103.000 pesos. Alguien dirá re poco. Es poco, pero antes era cero. ¿Ya? Incluso Bachelet en el último año cuenta que lo reajustó en un 10%. El gobierno actual quiere nuevamente reajustar eso. Cosa que me parece fantástica. Muy bien, partiendo por un 10, pero llegando en 4 años un 40%. Claro, porque ¿Quién puede estar en contra de eso? lo que dicen ellos, en el fondo, es, dado que este porcentaje adicional que vamos a pagar, porque ellos saben que al final lo terminamos pagando nosotros, si nos van a pagar menos líquido o no, se va a ajustar. Entonces, para que esto además no sea un impuesto al trabajo, porque si te toman parte de tu salario para dársela a otro fondo, Sí. se puede catalogar como un impuesto al trabajo. Sí. Mientras que si es para tu cuenta personal, no. Exactamente. Lo que ¿Ya? pasa es que está la discusión Entonces, cómo mejoramos las pensiones En el corto plazo en para el los corto demás. plazo para los que tienen pensiones. A ver, perdón, auditores. Lo que pasa el es que el punto es Pilar que- Solidario abarca lo que les acabo de decir, 500.000 de chilenos, casi todas mujeres, que reciben 103.000 pesos. Pero hay otra parte del Pilar Solidario creado por Bachelet, que es el aporte previsional solidario, que lo reciben los que hoy día tienen pensión entre 104.000 pesos y 317.000, que también en el proyecto del gobierno se reajusta. Entonces, eso es bueno. Lo que pasa es que el gobierno, le hemos dicho hasta el cansancio, oiga, el tema previsional, con todo lo que hemos hablado con la Bárbara, hay harto debate, ¿no es cierto? Sí. En algo no hay ningún debate, se lo aprobamos mañana. ¿Y qué hace el gobierno? Dice, no, pues. No, pero es que es un paquete completo. Pero, No se basen de vivo, po. Claro. A ver. Pero pensando en el 1,5 millones de beneficiarios, yo no esperaría un año, no sé cómo. No, pero es que entonces hagan el proyecto más o menos razonablemente rápido, po. Porque, Claro, yo creo que, pero es si, que- mira, si el nudo del proyecto entre nosotros y el gobierno tiene que ver quién administra el 4 o 5% adicional. ¿Y ustedes insisten en qué parte de eso se vaya al a un fondo solidario o ya abandonaron esa lucha? No se ha abandonado. Lo que pasa es que yo tenía una opinión distinta. La perdí en el gobierno pasado. Yo más que un fijo, es decir, te aumento 5, te dejo 3 para tu futura pensión y te quito 2, lo que yo hubiera pensado, se los dije, pero no me hicieron caso ni Izaguirre ni Valdés, hagámoslo también progresivo. Es decir, el que gana hasta 800 lucas, los 5 puntos, todos para adentro. Claro, tendría sentido. Entre 800 y 1.000.000, 4 y 1. 4 y 1. Claro, 3 2. y entonces el que está sobre 2 millones de jubilación, tope. o sea, quédese con 1 y vaya al 4 al solidario. Esa era mi idea, la perdí. Era mucho más justa que quitarle a todo, por así decirlo, quédate con 3. Sí, porque al final tú ahí estás ahorcando harto clase media. po. Oh, no, Y en proporción. ojo, porque fíjate eso. Estás castigando a un A la compadre de clase 500 media. lucas. Sí, po. ¿Estamos? Y ojo, porque como decías tú, en proporción, a ver, si una persona gana 10 millones de pesos, Sí. ¿ya? Como hay un tope Eso es imponible, casi inexistente en Chile. ponte 4 millones, Ya. ¿ya? Como hay un tope imponible, el tope, El tope son casi ¿ya? 2 millones y medio. Entonces, independiente que una persona gane 2 millones y medio, o 7 millones, o 15 millones, su aporte va a ser uno determinado y en este caso el 2% que él aportaría en ese sistema, en el fondo pensando en la propuesta de la presidenta Bachelet, ese 2% de ese va a ser Mucho más. si tú lo miras en el porcentaje del sueldo final, que no está dentro de ese monto, Sí. es un porcentaje súper chiquitito, que al final no es 2%. Ponte tú que, no sé, 0,1. Sí. Mientras que a clase media, El de 500.000 al pesos, de 500 lucas, el 2% ese se es nota. 2, y se nota. Entonces, en ese sentido, además es súper injusto. Además, porque puede catalogarse como un Bueno, impuesto al trabajo. Yo creo que fue un error de mi gobierno, bueno, pero uno, Pero da lo mismo uno porque se gana puede y corregir. pierde. Pero, ahora, lo otro relevante que el presidente Piñera me sorprendió positivamente, y es que diga, estoy dispuesto a aumentar la cotización por parte del empleador mucho más allá del 5%. Claro, o sea, podríamos incluso pensar en un 38, o sea, en un 18. Oye, ¿por qué no la programamos a 10 años o a 15 años y nos colocamos en el estándar europeo? Porque ustedes comprenderán, ciudadanos, que si uno cotiza entre uno, el empleador de uno y el Estado,
18 o 20%, bueno, para decirlo fácil, las pensiones serían hoy día el doble. Porque hoy día uno cotiza el 10. Sí, ahora, otra de las cosas que está, porque esto es mucho más allá. Uno de los problemas graves que tenemos no es solo o sea, por un lado es el monto que es muy bajo de lo que ahorramos, pero un problema incluso más grave son las lagunas. Bueno, porque el supuesto es el era desempleo. 40 años. No, mira, puede ser desempleo, puede ser que el independiente no cotizó nunca, por ejemplo. Sí. Puede ser que alguien prefería cotizar por el mínimo para poder tener un poquito más de sueldo líquido. O sea, todas esas son decisiones que al final, cuando llega el minuto de jubilar, pesan. Sí. Entonces, el hecho de hacer que todos los independientes también tengan que cotizar, el hecho de crear quizá un seguro o alguna forma de ir cubriendo estas lagunas, Sí. son cosas que hay que abordar ahora porque, sobre todo, fíjate que los jóvenes que, ahora la buena noticia, si nosotros miramos los jóvenes, este año, a diferencia del año pasado, fue el año que más cotizaron jóvenes, Sí. porque están creando conciencia. Y fíjate que los años más importantes para tu jubilación son los primeros. ¿Por qué? Porque esa plata es la que va a rentar 40 años. Sí. No la que tú pusiste 5 años antes o 2 años antes, en el fondo. Entonces, hay que Mientras generar mejor esa... sea la cotización al inicio de la vida laboral, Más se te va juntando, po. el Más fuerte, más el impacto que puede tener. Exactamente. La rentabilidad es mayor, eso me refiero. Claro, entonces tenemos que generar esa conciencia. Todos tenemos que entender que necesitamos ahorrar para la Ahora, yo jubilación creo y evitar las que lagunas en como este se pueda. tema, Bárbara y Ciudadanos, Va a ser difícil. hasta el Frente Amplio, que dice no más FP, en la realidad esto se va a reducir, el debate con el gobierno, a que el adicional que va a poner el empleador no vaya a la AFP. Yo creo que ese va a ser como la línea Como el de DESDE. frontera. Así que eso en materia... Hemos hablado todo el programa, Bárbara, de dos Sí, proyectos hoy día emblemáticos. estamos súper teóricos. ¿Ah? Pero es que, bueno, porque Bueno, son nuestros auditores, yo espero que le haya Nuestra quedado pega más es claro. informar pues, y Sí. dar argumentos en una y en otra dirección. Hemos tratado de ser lo más... Usted decide por qué argumento se queda. Claro, pero lo hemos tratado importante de es colocarlo. darle la mayor cantidad de cifras, datos, para que usted pueda hacerse su propio análisis. Es muy relevante que entendamos, porque este proyecto no es una lecera, no es algo que están viendo los políticos, es una cosa que nos afecta a Obvio, todos. dejete las pensiones. Nos afecta a todos y en la medida que ustedes, auditores, puedan entender el tema, va a ser 100% mejor. Te voy a poner un que- ejemplo a raíz de lo que tú dices. En este minuto hay 500.000 de chilenos, mayoría mujeres, que si se aprueba el proyecto, en lo que nosotros decimos al tiro que sí, su pensión sube de 103 a 117.000 pesos. Alguien dirá, eso que son 12 lucas. Ya, Perdóneme, pero llévala al porcentaje. po. una pensión de 103.000 pesos que recibe hoy día casi 500.000 de chilenos, básicamente mujeres. Y el 10%, piénsalo en porcentaje, porque No. si uno dice 10 lucas, para algunos podrá ser muy poco, pero si tú lo llevas a porcentaje, un 10% es mucho, Exacto. sobre todo una cifra tan bajita. Ahora, vamos a ver qué pasa. A mí lo que me gusta, Bárbara y Ciudadanos, es que se está generando en la política, en el Parlamento, un debate de fondo. No trinchera, no picantería, sino que, ¿sabe qué más? Esta es la propuesta nuestra, estos son los contenidos, esta es la propuesta nuestra, nuestros contenidos. Y el esfuerzo que tenemos que hacer en el Parlamento y en los medios es informar a la gente para que ella vea qué opción es mejor, etcétera, etcétera. No, pero no caer en la trinchera. Y sabes que otra cosa que me parece, que es lo que a mí me pasa personalmente, Francisco, que me imagino que le debe pasar a muchos auditores también, porque nosotros no militamos en un partido. Entonces, Yo sí. Bueno, yo no, pero nosotros me refiero a la opinión pública. Sí, claro. Entonces, yo no tengo la obligación de estar 100% de acuerdo Ah, ni no, yo contigo, ni tampoco. con Joaquín, ni Yo con el gobierno, tampoco. ni con nadie. Entonces, yo puedo, en la medida que tenga más información y que conozca más, yo por eso es que esta parte del proyecto de lo que propone el gobierno me parece excelente, pero de la oposición, o al revés, Sí, claro. creo que este punto sí también. No, todo o sea, no esto- todo tiene que ser todo bueno o todo malo. El último dato para no marear tanto ciudadanos auditores que ¿tú sabes cuántos somos los militantes en Chile? Son Poquito. 500.000, pero hemos bajado. Sí, pues. Sí. Pero ojo que más allá de militar o no, hay que interesarse en estos temas porque nos afectan a todos. Exactamente. Y ojalá sea para mejor. Ya, oye, mañana esperamos que aquí esté Joaquín Lavín. Sí, pues acuérdense si se quieren ganar el libro que nos mandó Andrés Ibáñez Ulloa en mi Instagram, @BárbaraBricenoK, subí una foto, entonces usted escribe ahí que se quiere ganar el libro El terrorista de Atacama. Instagram, @BárbaraBricenoK. Nos vamos. Estamos de menos Joaquín, pero estamos súper metidos en estos temas, así que ya, nos encontramos mañana. Que tenga una buena tarde. Chao, chao.